Buenas tardes, nos encontramos en la sala de la casa de la señora Victorina Peinberg Salmerón. Ella es autodidacta y estudiosa del Códice Boturini y es residente de Ecatepec. Muy buenas tardes, para mí es un placer poder hablarles de esto porque me encanta estudiar a este pueblo llamado Mexica y que tiene que ver con nuestro pasado, el pasado de los mexicanos. Me gustaría empezar por que no perdamos de vista que la palabra códice es una palabra europea que se da a los documentos y que generalmente lleva por nombre, ya sea la institución o la persona, el particular que posee el documento. A mí me ha gustado mucho estudiar el llamado Códice Boturini, que en realidad es un libro. En el idioma náhuatl se llama Amochtli. ¿Y de qué trata el Códice Boturini? Trata de la migración de los mexicas. Esto es importante distinguir entre Amochtli y Códice. Por otra parte, el Códice Boturini, que así se conoce oficialmente, nos relata la historia del pueblo mexica desde que salen de su lugar de origen en el año 1143. Y se tardan 25 años en llegar a tierra firme, porque en el códice aparece un lugar rodeado de agua. Y cuando llegan a tierra sólida, se llama Culhuacán. Y curiosamente, el códice termina cuando ellos se van de un sitio también llamado Culhuacán. La historia de los mexicas, desde que salen de su lugar de origen hasta la caída de la Gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, suma en años 378. Esta historia, comparada con la cronología, con el calendario europeo, pertenece a los años julianos. No tiene nada que ver con el calendario gregoriano que nos rige. En el Códice Boturini, muy probablemente realizado por los tlacuilos, los escritores de Anáhuac, debe haber sido en la época de Ixcoatl. Pues bien, este Amochtli nos relata que estuvieron en este gran lago que abarcaba desde Tzompanco hasta Chalco en 23 lugares. Después de ese tiempo, fíjense ustedes, en 187 años, aprendieron en qué creían estos pueblos del Gran Lago. Por supuesto, este era un territorio todo ocupado. Por eso ellos no tenían un lugar al que pudieran llamar suyo. Simplemente, como decimos ahora, rentaban espacios que pertenecían a algún tlatoani. ¿Qué era un tlatoani? Tlatoani significa el que es capaz de hablar bien. Y eran dueños estos señores de
extensos territorios. Acostumbraban a través de la guerra dominar otros pueblos muy lejanos que convertían en sus tributarios. Y todo eso los mexicas lo iban aprendiendo, los usos y costumbres de estos pueblos, sus credos, su manera de guerrear. Y en 187 años terminaron, como les decía yo anteriormente, en un lugar llamado Culhuacán, gobernado por el señor Cochcochtli. Estuvieron en 23 sitios que describe perfectamente el llamado Códice Boturini, que seguramente ustedes conocen. Y después la historia continúa, pero con el Códice Mendocino. ¿Y de qué trata el Códice Mendocino? Pues es otro Amochtli, es decir, otro libro que nos informa de quiénes fueron los gobernantes de Tenochtitlan después de su fundación. Nos informa también de sus usos y costumbres, cómo se educaba a los niños, en qué libros se regían para las normas de conducta, que era el Huehuetlactoli, o sea, la palabra de los ancianos, en los que se enseñaba cuál era la conducta correcta de un ser humano desde la niñez hasta la vejez. El llamado Códice Mendocino, también muy interesante, que lo conocemos llenos de leyendas en español. Sí lo hizo una persona, muy probablemente en el colegio de Tlatelolco, que sabía escribir jeroglíficos, para efecto de mandarlo al rey de España y que supiera cómo era este territorio y cómo eran los que ya consideraba sus súbditos. La cronología para los interesados, para que les salgan muy bien las cuentas en una cuenta regresiva desde 1521 hasta 1143, hay que auxiliarse en el Códice Oban de 1576 para que las cuentas salgan, porque los estudiantes se van a encontrar con que todos los Amochtli de los diferentes pueblos de Anáhuac pues varían muchísimo en la cuestión de las fechas. Por ejemplo, si hacemos este estudio regresivo apoyándonos en el Oban y haciéndolo coincidir con el Boturini, pues vamos a encontrar que la fundación de Tenochtitlan es en el 1364. Ahora bien, para estudiar a este pueblo es importante saber que cuando salieron de su lugar de origen, siempre caminaron hacia el sur. También es importante saber que en esas épocas todos los pueblos del planeta creían que la Tierra era plana. Y todos creían los 4 rumbos del universo, que era lo que llamamos nosotros los puntos cardinales. Como ellos caminaban hacia el sur, los mexicas, pues ellos creían en una dualidad. El credo de la mayoría de los pueblos en esta parte de América
creían en una dualidad. Y por supuesto el sur tenía su deidad, dualidad protectora, que era Huitzilopochtli y Tezcatlipoca Azul. Así que no estamos hablando de una efigie que querrían los arqueólogos encontrar en lo que llamamos el Templo Mayor en la Ciudad de México, sino que estamos hablando de un rumbo del universo. Otra cosa que es importante y que ellos sabían es que los astrónomos mayas y todos los pueblos de la antigüedad, 3000 años antes de Cristo, observaban en el cielo 13 constelaciones zodiacales y 9 planetas. De manera que esos números son muy importantes para estos pueblos. Una cosa que hay que saber es lo que para estos pueblos dura un sol. ¿Cómo se saca la cuenta? Un sol dura 1144 años. Y es el resultado de multiplicar 13 por 52 más 9 por 52, y ahí está la cuenta. Otra cosa que también es importante saber, ¿por qué hacían la atadura de años cada 52 años? Pues porque eran observadores de las Pléyades, y se dice que cuando las Pléyades estaban a la medianoche en el cenit, a mediados de noviembre, esto solo se daba cada 52 años. Eso es lo que se sabe del porqué de estos números. Y volviendo a los mexicas, ellos, después de que son arrojados de Culhuacán, eso lo vemos en el Boturini, 8 años después, se establecen en un lugar pantanoso que pertenecía al señor de Azcapotzalco. Y ahí es donde, a través de Chinampas, fundan lo que llegaría a ser la Gran Tenochtitlan. A los 11 años de estar en ese sitio, ellos, por razones variadas, se dividen y parte de los mexicas se va a residir a Tlatelolco, y en Tlatelolco los mexicas tlatelolcas tienen su primer tianguis, y ellos son los primeros en construir pirámides. Y claro, podemos disfrutar de ese tianguis yendo a la sala mexica del Museo de Antropología e Historia, que es una belleza. Los mexicas tenochcas, los que se quedaron en lo que sería Tenochtitlan, ellos empiezan a tener sus gobernantes, y el primero es justamente de Culhuacán, es Acamapichtli. Y de ahí la descendencia, y de ahí la dinastía. Y estos mexicas, conforme van evolucionando y creciendo en su ciudad, la van engrandeciendo, empiezan a dominar, como lo acostumbraban a hacer los tlatoanime de este enorme lago. Pues ellos también empiezan a hacer sus conquistas, y sabemos que llegaron a conquistar hasta Nicaragua. Hasta que, con el apoyo de los texcocanos, Hernán Cortés, que llegó en 1519,
logró vencer a los tenochcas y tlatelolcas, que ya previamente los tenochcas habían años atrás vencido a los tlatelolcas y formaban ya un solo señorío. Y para no entrar en muchos detalles, pero porque todos lo sabemos, pues el último tlatoani fue Cuauhtémoc, el señor de Tlatelolco, que ya no podía hacer más que salvar la vida de los ancianos, de los niños y de las mujeres sobrevivientes, porque con la ayuda de varios pueblos, Hernán Cortés, y con la ayuda de el jefe militar de Texcoco, por orden del Tlatoani, con 20,000 hombres sitiaron la gran Tenochtitlan, y todos los guerreros mexicas murieron. Los canales quedaron tintos en sangre, y aun cuando las mujeres se pusieron los atuendos de los guerreros fallecidos y se subieron a las azoteas para hacer creer a Cortés que todavía quien defendiera la ciudad, finalmente Cuauhtémoc tuvo que, al ser aprendido, salvar a los sobrevivientes. Y ahí es entonces cuando empezó la esclavitud. Y nació en el siglo XVI la frase hijo de la chingada, que quiere decir hijo de la violada, porque las indígenas fueron violadas por soldados y frailes que la orden regular franciscana fue la primera en llegar a estas tierras para evangelizar a los naturales. Por orden del rey de España, solo a la nobleza se le respetaron sus derechos y empezó la esclavitud. Fueron marcados en la mejilla o en la frente con un hierro candente todos los hombres del pueblo, porque se convirtieron en la mano de obra para levantar lo que sería la Nueva España. Con razón el poeta dijo: de sangre ibera e indígena se formó mi cuerpo humano. No soy indio, ni español, solamente mexicano. Queridos amigos, ojalá que estos pequeños datos de una historia tan importante que es nuestro remoto pasado sea para ustedes de utilidad. Muchas gracias.